Hola, audiencia de mentes brillantes. ¿Qué sucede cuando un hombre lleva a su amante secreta al evento más exclusivo del año, sin saber que su esposa perfecta, una genio de la estrategia, ya lo sabe y tiene un plan meticulosamente elaborado para la humillación pública? Esta es la historia de Alejandro, un ejecutivo despiadado. Su brillante esposa, Andrea, y su joven secretaria, Laura. Esta noche, en un glamuroso evento en el Hotel Ritz de Madrid, Laura cree que su sueño se está haciendo realidad. Pero esta noche de lujo está a punto de convertirse en la peor humillación de su vida, cortesía de la mujer que ambos subestimaron. Suscríbete a nuestro canal para más historias de estrategia y triunfo. Dale a me gusta si crees que la inteligencia es la mejor arma. La venganza de Andrea comienza ahora. 1. El descubrimiento. La esposa oculta. El sol de Madrid era implacable en los ventanales de su ático en la zona de Salamanca, pero Andrea apenas notaba la calidez. Sus ojos oscuros, normalmente brillantes y expresivos, estaban fijos en la pantalla del teléfono móvil, temblando en sus delicadas manos. Los mensajes que acababa de descubrir en el teléfono de Alejandro eran como puñaladas en su corazón. Cariño, no puedo esperar a la fiesta de la empresa de esta noche. Por fin podemos aparecer juntos en público. Había enviado Laura, la secretaria de su marido. Yo tampoco, mi amor. Esta vez no tengo que inventar una excusa para dejar a Andrea en casa, respondió Alejandro, el hombre con el que había compartido los últimos 8 años de su vida. Andrea cerró los ojos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cuántas veces le había dicho Alejandro que las fiestas de la empresa eran solo negocios, que sería tedioso para ella, que prefería protegerla del entorno corporativo hostil? ¿Cuántas veces le había creído, sintiéndose incluso especial por tener un marido tan considerado? Ahora todo tenía sentido. Los constantes viajes de trabajo, las llamadas susurradas, el perfume diferente en su ropa, las noches que llegaba a casa demasiado tarde para cualquier reunión de negocios. Alejandro no la estaba protegiendo, la estaba escondiendo. La mujer de 29 años se levantó lentamente del sofá de cuero italiano que habían elegido juntos en su luna de miel en Milán. Sus pies descalzos tocaron el frío suelo de mármol mientras caminaba hacia el balcón que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Abajo, la vida seguía su curso normal. Andrea era todo lo que cualquier hombre podía desear. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con una especialización en Derecho Corporativo Internacional, había renunciado a una carrera prometedora para apoyar los sueños de Alejandro cuando decidió expandir su negocio de importación. Su belleza era natural y llamativa. Cabello negro caía en suaves ondas sobre sus hombros. Su piel clara contrastaba perfectamente con sus ojos almendrados y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero más que su apariencia, era su inteligencia analítica y estratégica la que siempre había llamado la atención. Ella revisaba contratos, identificaba vacíos legales, sugería expansiones de mercado, todo detrás de escena, siempre detrás de escena. Ahora, mirando el horizonte de Madrid, Andrea sintió una transformación dentro de ella. El dolor de la traición se estaba cristalizando en algo diferente, algo más poderoso. No era solo rabia, era determinación, una sed de justicia que hacía hervir su sangre y su mente funcionar a máxima velocidad. Volvió al apartamento y miró cada detalle a su alrededor. El cuadro que ella había elegido, los muebles que había seleccionado con amor, los libros de su biblioteca personal
perfectamente organizados. Este era su hogar, su vida, y Alejandro lo había pisoteado. Su teléfono vibró. Un mensaje de su mejor amiga, Carmen. Andrea, cariño, vi una foto en Instagram de la fiesta de la empresa de Alejandro. ¿No fuiste? Estaba con una mujer. Andrea no necesitaba ver la foto para saber quién era la mujer. Laura, la rubia de 24 años que Alejandro había contratado hacía 6 meses como su asistente ejecutiva. Pero esta vez sería diferente. Andrea ya no sería la esposa ingenua que se quedaba en casa mientras su marido se divertía con su amante. Había descubierto algo que ellos no imaginaban que ella supiera. La fiesta anual de la Asociación de Importadores Españoles sería la próxima semana en el Hotel Ritz, el evento más importante en el calendario de negocios de Alejandro, donde esperaba cerrar tratos de millones de euros con inversores internacionales. Una sonrisa lenta y calculadora se extendió por los labios de Andrea. Ella conocía cada detalle del negocio de Alejandro, cada cliente, cada proveedor, cada movimiento financiero. Después de todo, ¿quién creían que organizaba todos los documentos, preparaba las presentaciones y revisaba los contratos? Ella era la verdadera responsable detrás del éxito de Alejandro Imports. Esa noche, mientras Alejandro trabajaba hasta tarde, código para estar con Laura, Andrea se encerró en su oficina personal. Las paredes estaban decoradas con sus diplomas y certificaciones, logros que había dejado de lado para apoyar a su marido. Ahora serían sus armas. Abrió su portátil y se puso a trabajar. Primero, necesitaba entender exactamente cuál sería la estrategia de Alejandro en la fiesta. Accedió discretamente a su correo electrónico corporativo, una contraseña que conocía desde hacía años, y comenzó a mapear cada reunión, cada presentación, cada persona importante que estaría presente. Luego, comenzó su propia investigación. Llamó a viejos contactos de la universidad, colegas de sus días de prácticas en bufetes de abogados, proveedores que conocía de los primeros años de su matrimonio. Andrea estaba construyendo su propia red, preparando el terreno para lo que vendría. Las horas pasaron desapercibidas mientras trabajaba. Cuando Alejandro finalmente llegó a casa a las 3 de la mañana, encontró a su esposa durmiendo plácidamente en la cama. No tenía idea de que ella había pasado toda la noche tramando. En los días siguientes, Andrea mantuvo su rutina normal. Preparó el desayuno de Alejandro, le preguntó sobre su día y fingió interés en sus historias sobre reuniones importantes. Pero por dentro, se estaba preparando como una jugadora de ajedrez, planeando docenas de movimientos por delante. Ella sabía que la venganza se sirve mejor en plato frío, y tenía toda la paciencia del mundo. Alejandro y Laura habían subestimado a la mujer equivocada. Pronto, descubrirían que Andrea no era solo una esposa trofeo. Era una fuerza de la naturaleza. Cuando llegara la noche de la fiesta, el mundo de Alejandro se desmoronaría, y Andrea estaría allí para ver cada segundo de su humillación. El primer movimiento del juego había comenzado, y ella ya tenía varias jugadas de ventaja. ¿Qué harías si descubrieras una traición como esta? ¿Confrontarlo de inmediato o planear tu venganza? Deja tu opinión en los comentarios abajo. 2. El plan. La estrategia silenciosa. Había pasado una semana desde el devastador descubrimiento, y Andrea se había transformado por completo. Por fuera, mantenía la misma rutina de siempre. Pero por dentro, una máquina de guerra estaba operando a plena capacidad. Esa mañana de martes, mientras Alejandro estaba en la ducha tarareando una canción, probablemente pensando en Laura, Andrea estaba en su oficina privada,
finalizando los últimos detalles de su plan. Había pasado noches enteras estudiando cada movimiento de su marido, cada patrón de comportamiento y cada debilidad que pudiera explotar. Su primer movimiento había sido brillante en su simplicidad. Andrea había buscado a Elena Santos, la organizadora de eventos corporativos más reconocida de Madrid. Elena era conocida por sus contactos impecables y su discreción absoluta, exactamente lo que Andrea necesitaba. Señora de Valera, le había dicho Elena durante su reunión en un discreto café en el barrio de Salamanca. Entiendo perfectamente su situación. Muchas mujeres pasan por lo que usted está pasando y, sí, puedo ayudarla. El plan era elegante. Elena conseguiría que Andrea fuera invitada VIP a la fiesta de la Asociación de Importadores, no como la esposa de Alejandro, sino como representante de un grupo ficticio de inversores europeos interesados en el mercado latinoamericano. La identidad se construiría con documentos impecables, algo que Elena ya había hecho para otros clientes en situaciones similares, pero Andrea no se detendría ahí. Había descubierto algo que hacía todo aún más delicioso. Ricardo Sánchez, el mayor rival de Alejandro en el sector de la importación, estaría en la fiesta. Ricardo, un hombre de 55 años, elegante y extremadamente exitoso, siempre había mostrado un discreto interés en Andrea en los pocos eventos sociales a los que habían asistido juntos en el pasado. Durante los últimos días, Andrea se había encontrado casualmente con Ricardo en algunos lugares estratégicos de la ciudad. Primero en un Starbucks, donde olvidó llevar dinero y él pagó cortésmente su café. Luego en el Museo del Prado, donde tuvieron una fascinante conversación sobre la exposición de artistas contemporáneos. Ricardo era inteligente, culto, y claramente se sentía atraído por ella. «Tienes una perspectiva única sobre el arte, Andrea», había comentado él. «Es una lástima que Alejandro no comparta tus intereses culturales». Las palabras de Ricardo habían sembrado una semilla. Él sabía lo suficiente sobre Alejandro para saber que el marido de Andrea no valoraba su inteligencia y sofisticación. Y ahora, esa información sería crucial para los siguientes pasos del plan. Esa tarde, Andrea recibió la llamada que estaba esperando. Era Carmen, su mejor amiga, que trabajaba como periodista social para una de las revistas más importantes de Madrid. «Andrea, tengo la información que pediste», dijo Carmen en voz baja. «Laura Herrera, 24 años, licenciada en empresariales por la Universidad de Londres. Lleva 6 meses trabajando en la empresa de Alejandro. Y sí, estará en la fiesta como su invitada oficial». «¿Oficial?», repitió Andrea, sintiendo una punzada de dolor que rápidamente se convirtió en combustible para su determinación. «Cariño. Por lo que averigüé, Alejandro la registró como socia de negocios para el evento. Aparentemente, planea presentarla a los inversores internacionales». A Andrea le hirvió la sangre. Alejandro no solo la estaba engañando, la estaba reemplazando públicamente, presentando a Laura como si fuera una parte fundamental de su negocio, cuando la que realmente había construido todo con él había sido Andrea. Pero esta información solo solidificó su resolución. Si Alejandro quería jugar así, ella jugaría mejor. Esa noche, después de que Alejandro se fuera a una de sus reuniones tardías, Andrea puso en marcha la segunda fase de su plan. Llamó a Miguel Ruiz, uno de los abogados corporativos más respetados de Madrid. Miguel había sido su profesor en la universidad y se había mantenido en contacto a lo largo de los años. «Andrea, qué sorpresa escuchar tu voz», había dicho Miguel, genuinamente feliz. «Aún lamento que dejaras el derecho.
Eras una de las mentes más brillantes de tu clase. Miguel, necesito tu ayuda con algo delicado, había respondido Andrea. ¿Podrías reunirte conmigo mañana? Se trata de un asunto de negocios bastante complejo. La reunión se programó para el día siguiente en la elegante oficina de Miguel en el barrio de Justicia. Cuando Andrea llegó, vestida con un impecable traje negro que acentuaba su elegante figura y autoridad natural, Miguel no pudo ocultar su admiración. «Estás radiante, Andrea. ¿Qué puedo hacer por ti?» Andrea explicó su situación con la frialdad de una negociadora experimentada. No mencionó la traición. Eso sería irrelevante para los aspectos legales. En cambio, se centró en los hechos. Quería entender sus derechos como cónyuge con respecto al negocio familiar, especialmente considerando su contribución no reconocida al crecimiento de la empresa. «Interesante», murmuró Miguel mientras tomaba notas. «¿Tienes documentación de esas contribuciones?» Andrea sonrió. Durante 8 años, había guardado meticulosamente copias de todos los contratos que había revisado, todos los análisis de mercado que había preparado y todas las estrategias que había desarrollado. Alejandro nunca había sabido de esta organización. Él asumía que ella solo ayudaba un poco y luego lo olvidaba todo. «Lo tengo todo documentado, Miguel. Cada correo electrónico, cada archivo, cada contribución». Alejandro nunca imaginó que guardaba registros tan detallados. Los ojos de Miguel se iluminaron con interés profesional. «Andrea, esto es oro puro. Con esta documentación, podemos probar una contribución intelectual sustancial al negocio. Si algo le sucediera a tu matrimonio, algo puede estar a punto de suceder», interrumpió Andrea suavemente. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Alejandro estaba en un restaurante íntimo con Laura, planeando cómo presentarla en la fiesta la próxima semana. No tenían idea de que cada uno de sus movimientos estaba siendo cuidadosamente observado y catalogado por Andrea. «Cariño, verás qué maravilloso será», susurró Laura, jugando con su cabello rubio. «Por fin podremos ser una pareja real en público». «Sí, mi amor», respondió Alejandro, sosteniendo su mano sobre la mesa. «Después de la fiesta, voy a hablar con Andrea sobre el divorcio. Ya no puedo vivir esta mentira». Si hubieran sabido que Andrea ya había descubierto todo y estaba orquestando su destrucción pública, tal vez no habrían estado sonriendo con tanta confianza. A la mañana siguiente, Andrea se despertó con una sensación de poder que no había sentido en mucho tiempo. Hoy sería el día para comenzar la fase final de su plan. Se puso un vestido azul marino que resaltaba sus ojos. Se maquilló impecablemente y se recogió el cabello en un elegante moño. Cuando Alejandro bajó a tomar café, encontró a su esposa más hermosa que nunca. «Estás muy guapa hoy, Andrea», comentó. Pero había algo distraído en su voz. Su mente estaba claramente en otro lugar, o más bien con otra persona. «Gracias, cariño», respondió ella con una sonrisa serena. «Tengo una reunión importante hoy». «¿Una reunión?», Alejandro pareció sorprendido. Hacía meses que Andrea no mencionaba ningún compromiso profesional. «Sí, estoy pensando en volver a trabajar. Quizás sea hora de retomar mi carrera». Alejandro casi se atraganta con su café. La idea de que Andrea regresara al mercado laboral claramente le molestaba. Una esposa independiente sería un obstáculo para sus planes con Laura. «Pero cariño, no hay necesidad. Yo me encargo de todo, ya lo sabes». «Lo sé, amor», replicó Andrea, besando su frente. «Pero una mujer necesita sentirse útil, ¿no crees?». Después de que Alejandro se fuera a trabajar, Andrea se permitió un momento de satisfacción. En unos días, en la fiesta más importante de la carrera de su marido, ella emergería como el huracán que él nunca vio venir. La venganza estaba tomando forma y sería más dulce de lo que nunca imaginó. ¿Crees que Alejandro y Laura merecen lo que está a punto de sucederles? Comenta tu opinión.
3. La gala. La transformación. Solo faltaban 3 días para la fiesta de la Asociación de Importadores Españoles, y Andrea estaba finalizando los últimos detalles de su transformación. Había pasado la mañana en uno de los salones más exclusivos de Madrid, donde un equipo de profesionales trabajó para realzar su belleza natural a un nivel que era impresionante. Su cabello oscuro ahora caía en ondas perfectas que enmarcaban su rostro de una manera cinematográfica. El maquillaje, aplicado por un artista que trabajaba con celebridades, resaltaba sus ojos almendrados de una manera que era a la vez elegante e hipnótica. Sus uñas, pintadas en un tono rojo que simbolizaba el poder, completaron la transformación. Pero el verdadero cambio no fue físico, fue interno. Andrea había recuperado la confianza que había abandonado durante los años de su matrimonio. Ahora, cuando se miraba en el espejo, veía a la mujer brillante y decidida que había sido antes de conocer a Alejandro. Su primera parada después del salón fue en la boutique de Paloma Ruiz, una de las diseñadoras más reconocidas de España. Andrea había programado una reunión privada para elegir el vestido que usaría en la fiesta, una pieza que necesitaba comunicar poder, elegancia y un mensaje muy claro de que ya no era la esposa sumisa que todos conocían. Señora de Valera, Paloma la saludó con una sonrisa genuina. Es un placer volver a verla. Escuché que buscaba algo especial. Muy especial, confirmó Andrea. Necesito un vestido que garantice una entrada inolvidable. Paloma, que había vestido a primeras damas y estrellas internacionales, entendió de inmediato la misión. Tengo exactamente lo que necesita. El vestido era una obra maestra, un modelo exclusivo en seda italiana, verde esmeralda, que contrastaba perfectamente con la piel de Andrea. El corte era impecable, lo suficientemente elegante para el ambiente corporativo, pero con un toque de sensualidad que aseguraría que todas las miradas se volvieran hacia ella. La pieza costó el equivalente al salario mensual de 3 empleados, pero Andrea no dudó. Después de todo, ella había ayudado a construir la fortuna que ahora usaría para su venganza. Es perfecto, murmuró, observándose en el espejo. Absolutamente perfecto. Mientras tanto, a pocas cuadras de distancia, Alejandro estaba en su oficina, tratando de concentrarse en el trabajo, pero su mente estaba completamente ocupada con los pensamientos de Laura. Había pasado la mañana por WhatsApp con ella, planeando cada detalle de cómo se presentarían en la fiesta. Cariño, compré un vestido rosa claro para la fiesta, había escrito Laura. ¿Crees que me queda bien? Te ves hermosa en cualquier color, mi amor, había respondido Alejandro. No puedo esperar para presentarte a todos como mi socia. Lo que Alejandro no sabía era que Andrea tenía acceso a todas estas conversaciones. Durante los últimos días, había instalado discretamente un software de monitoreo en su teléfono, una habilidad que había desarrollado durante sus estudios de Derecho Digital. Cada mensaje, cada plan, cada movimiento que hacían era conocido por ella antes de que sucediera. Esa tarde, Andrea tuvo su última reunión con Elena Santos para finalizar los detalles de su identidad falsa para la fiesta. Elena había creado un personaje perfecto. Andrea sería presentada como Andrea Monteverde, representante de un consorcio de inversores europeos interesados en expandir negocios en el sur de Europa. Todos los documentos están listos, explicó Elena, entregándole una elegante carpeta. Su tarjeta de presentación, las credenciales de la empresa ficticia, incluso un sitio web profesional que creamos. Usted será una de las personas más importantes en la fiesta. ¿Y los contactos que mencionó? Ah, sí. Ricardo Sánchez ya confirmó su presencia,
y discretamente dejé caer que una inversora femenina muy interesante estaría allí. Mostró curiosidad inmediata. También hablé con algunos periodistas económicos. Estarán allí para cubrir los negocios principales, pero siempre están interesados en rostros nuevos y hermosos. Andrea sonrió. Todo estaba encajando perfectamente. Esa noche, durante la cena, Andrea observó a Alejandro con atención. Estaba visiblemente nervioso, revisando constantemente su teléfono y pareciendo distante. Claramente, la proximidad de la fiesta y la perspectiva de finalmente hacer pública su relación con Laura lo ponían ansioso. «Pareces preocupado, cariño», comentó Andrea casualmente, cortando delicadamente el salmón en su plato. «Oh, es solo trabajo. Ya sabes cómo son estas fiestas corporativas. Mucho estrés, muchos negocios importantes. Me imagino». «¿Vas solo?» Por un breve momento, Alejandro dudó. Andrea pudo ver el conflicto interno reflejado en sus ojos. Una parte de él quería decir la verdad, deshacerse de la mentira. Pero otra parte todavía no tenía el coraje. «Sí, voy solo. Sabes que no te gustan esas cosas». «Es cierto», convino Andrea, tomando un sorbo de vino. «Pero a veces me pregunto si no debería obligarme a participar más en tu vida profesional. Después de todo, somos un equipo, ¿no crees?» La ironía en su voz pasó completamente desapercibida para Alejandro, que estaba demasiado ocupado respondiendo un mensaje de Laura debajo de la mesa. Más tarde esa noche, después de que Alejandro se durmiera, Andrea se encerró en su oficina para hacer las comprobaciones finales de su plan. Había creado un cronograma detallado de cómo sucedería todo en la fiesta. 20 Llegada de Alejandro y Laura al evento. 20 Llegada de Andrea como Andrea Monteverde. 20:33 Primer contacto estratégico con Ricardo Sánchez. 20:45 Acercamiento gradual a los círculos de negocios, donde estaría Alejandro. 21 El momento de la revelación. Cada minuto estaba planeado con precisión militar. Andrea sabía exactamente dónde estaría Alejandro en cada momento, con quién hablaría y qué tratos intentaría cerrar. Después de todo, ella había organizado su agenda durante años. El teléfono de Andrea vibró. Era un mensaje de Carmen. «Cariño, tengo más información. Laura está diciendo a todas sus amigas que va a debutar como la novia oficial de Alejandro en la fiesta. Incluso publicó una foto en Instagram Stories, probándose vestidos con el pie de foto. Se acerca una noche especial». Andrea suspiró. La ingenuidad de Laura era casi conmovedora. La joven realmente creía que Alejandro la dejaría sin consecuencias, que simplemente podría asumir la posición de esposa sin enfrentar ninguna resistencia. Estaba a punto de descubrir que había subestimado por completo a la mujer que intentaba reemplazar. A la mañana siguiente, Andrea se despertó con una sensación de calma absoluta. Era como si toda la ansiedad, todo el dolor y toda la incertidumbre de los últimos días se hubieran cristalizado en una determinación fría y calculada. Preparó el desayuno de Alejandro por última vez, como una esposa engañada. A partir de mañana, todo sería diferente. Cuando él bajó, la encontró más radiante que nunca. «Buenos días, amor», dijo ella, sirviéndole el café exactamente como a él le gustaba. «Buenos días, estás muy guapa hoy». «Gracias. Por cierto, mañana por la noche voy a salir con Carmen. Cena y cine. No te importa, ¿verdad?» «Por supuesto que no, diviértete». Alejandro apenas pudo ocultar su alivio. Si Andrea estaba ocupada con su amiga, no necesitaría inventar más excusas para llegar tarde a casa después de la fiesta con Laura. Después de que él se fue, Andrea se permitió una sonrisa de satisfacción. Mañana por la noche,
Alejandro descubriría que había subestimado por completo a la mujer con la que se casó, y Laura aprendería que algunas posiciones en la vida no se ganan solo con juventud e ingenuidad. La venganza estaba en sus últimas 24 horas de preparación, y sería devastadoramente perfecta. Dale me gusta a este video si estás del lado de Andrea. 4. El enfrentamiento. El verde esmeralda contra el rosa. El salón de eventos del Hotel Ritz de Madrid nunca había albergado un evento tan importante como la fiesta anual de la Asociación de Importadores Españoles. El salón principal estaba decorado con flores exóticas, candelabros de cristal de Bohemia y una vista panorámica de la ciudad que quitaba el aliento. Los invitados más influyentes del sector empresarial español circulaban entre copas de champán francés y canapés preparados por el chef ejecutivo del hotel. Exactamente a las 20 Saint-Chitois, Alejandro llegó al evento con Laura del brazo. Ella estaba deslumbrante en un vestido rosa claro que realzaba su juventud, su cabello rubio cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Alejandro, impecable en su esmoquín negro, sonreía con la confianza de un hombre que por fin podía exhibir públicamente su conquista. «¿Estás nerviosa, mi amor?», susurró a Laura mientras entregaban sus invitaciones en la recepción. «Un poco», admitió ella, apretándole el brazo. «Pero estoy feliz. Por fin puedo estar a tu lado como tu verdadera mujer». Alejandro sonrió y besó delicadamente su mano. «Hoy es nuestro primer día oficial como pareja, el primero de muchos». Fueron recibidos con entusiasmo por los otros empresarios. Alejandro presentó a Laura como su nueva socia de negocios y consultora estratégica, títulos que hicieron que la joven sonriera con orgullo. No notó las miradas curiosas y ligeramente maliciosas de algunas de las esposas presentes, mujeres experimentadas que reconocieron de inmediato la dinámica de la situación. Mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, Andrea estaba dando los toques finales a su preparación. Se miró en el espejo de cuerpo entero de su vestidor y apenas reconoció a la mujer que la miraba. El vestido verde esmeralda de Paloma Ruiz la había transformado en una diosa moderna, elegante, poderosa y absolutamente impresionante. Su cabello estaba recogido en un moño bajo sofisticado, con unos pocos mechones estratégicamente sueltos enmarcando su rostro. El maquillaje era impecable, sus ojos resaltados con un eyeliner perfecto, sus labios en un tono nude que acentuaba la belleza natural de su boca. Sus joyas eran discretas, pero extremadamente caras. Pendientes de diamantes que habían sido un regalo de Alejandro en su tercer aniversario de bodas, y un collar de perlas que había pertenecido a su abuela. «Perfecto», murmuró para sí misma, ajustándose el vestido por última vez. «Es hora de mostrarles quién soy realmente». A las 20:15 horas, el Mercedes se detuvo frente al Ritz. Andrea tomó una respiración profunda, enderezó su postura y salió del coche con la gracia de una reina. El portero, impresionado con su elegancia, casi tropezó al abrirle la puerta. «Buenas noches, señora», tartamudeó. «Bienvenida al Ritz». «Gracias», respondió Andrea con una sonrisa que era a la vez gentil y poderosa. Entró en el hotel y se dirigió al ascensor que la llevaría al salón de fiestas. En el espejo del ascensor, se hizo un último ajuste al lápiz labial y se permitió una sonrisa de anticipación. En unos minutos, comenzaría el espectáculo más importante de su vida. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso de la fiesta y Andrea hizo su entrada. El efecto fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las cabezas giraron. La gente susurraba, preguntándose quién era la impresionante mujer que acababa de llegar. Elena,
estratégicamente posicionada cerca de la entrada, se acercó de inmediato. «Andrea Monteverde», dijo en voz alta para que la gente cercana la escuchara. «Qué placer verte. ¿Qué tal el vuelo desde Barcelona?» «Excelente, gracias», respondió Andrea en perfecto español, pero con un ligero acento que Elena le había sugerido para hacer la identidad más convincente. «Estoy muy emocionada de conocer a los empresarios españoles. He oído cosas maravillosas sobre el mercado local». Mientras tanto, al otro lado del salón, Alejandro estaba exactamente donde Andrea había predicho, charlando animadamente con los ejecutivos de la empresa japonesa Tanaka Industries, un trato que había estado tratando de cerrar durante meses. Laura estaba a su lado, sonriendo y asintiendo ocasionalmente, claramente fuera de su elemento en las discusiones técnicas sobre logística internacional y regulaciones aduaneras. «Señor Valera», decía Hiroshi Tanaka, el director regional, «estamos impresionados con su propuesta, pero necesitamos garantías sobre la capacidad de su empresa para manejar mayores volúmenes». «Absolutamente, señor Tanaka», respondió Alejandro con confianza. «Nuestra infraestructura se ha ampliado recientemente y tenemos asociaciones estratégicas que nos permiten». Se detuvo a mitad de frase. Sus ojos habían captado un movimiento desde el otro lado del salón. Una mujer en un vestido verde que estaba atrayendo la atención de todos a su alrededor. Había algo familiar en ella, algo que hizo que su corazón latiera más rápido de una manera que no podía explicar. «Disculpen un momento», murmuró, entregando su tarjeta a Tanaka. «Laura, continúa la conversación. Vuelvo enseguida». Laura, confundida pero obediente, trató de mantener una sonrisa mientras Alejandro se alejaba, claramente distraído por algo o alguien. Al otro lado del salón, Andrea había sido presentada a Ricardo Sánchez, exactamente como estaba planeado. El empresario, elegante en su impecable esmoquín, no podía ocultar su admiración por la misteriosa inversora europea. «Señorita Monteverde», dijo Ricardo, besando delicadamente su mano. «Es un placer conocerla. Elena me dijo que usted representa un consorcio interesado en expandirse hacia el sur de Europa». «Así es, señor Sánchez. Siempre estamos buscando asociaciones con empresarios visionarios», respondió Andrea, con los ojos brillando con una inteligencia que fascinaba a Ricardo. «He oído grandes cosas sobre su empresa. Quizás podamos hablar de oportunidades de colaboración. Sería un honor. Permítame presentarle a algunos colegas del sector». Mientras Ricardo la guiaba por el salón, Andrea mantuvo parte de su atención enfocada en Alejandro. Podía verlo acercándose lentamente, claramente intrigado por su presencia. El plan estaba funcionando perfectamente. «Ricardo», dijo ella suavemente, «¿ese de ahí no es Alejandro Valera, de Alejandro Imports? He oído hablar mucho de su empresa». «Ah, sí. Alejandro es un competidor», respondió Ricardo con una sonrisa ligeramente irónica. «Un empresario competente, debo admitir, aunque sus métodos a veces son cuestionables». «¿Cómo es eso?» «Bueno, recientemente descubrimos que ha estado utilizando información privilegiada obtenida a través de, digamos, fuentes no convencionales. Nada ilegal, eso sí, pero éticamente dudoso». Andrea fingió sorpresa, aunque sabía exactamente a qué se refería Ricardo. Era una de las estrategias que ella misma había desarrollado para Alejandro años atrás. Utilizar contactos personales para obtener información sobre licitaciones antes de que se hicieran públicas. En su momento, parecía inteligente. Ahora, sería otra arma en su arsenal. En ese momento, Alejandro finalmente se acercó lo suficiente para ver claramente el rostro de la misteriosa mujer. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, su mundo se detuvo. Era Andrea, su esposa. Pero no era la Andrea que él conocía.
Esta mujer irradiaba poder, confianza, una sofisticada sensualidad que nunca había visto en ella. Por un momento, se quedó paralizado, incapaz de procesar cómo su sumisa y hogareña esposa se había transformado en esta diosa que comandaba la atención de todo el salón. «Andrea», susurró con incredulidad, dando un paso adelante. «Disculpe», respondió ella, fingiendo confusión con una actuación digna de un Oscar. «Creo que me confunde con alguien más. Soy Andrea Monteverde, representante del Consorcio de Inversiones de Barcelona». Ricardo observó la interacción con creciente interés. «¿Se conocen?» «Yo». «Ella», tartamudeó Alejandro, completamente desconcertado. «Lo siento, se parece mucho a alguien que conozco». Andrea sonrió con una frialdad calculada. «Oh, qué interesante. Usted debe ser Alejandro Valera, de Alejandro Imports. He oído hablar mucho de su empresa. Ricardo me estaba contando sobre los métodos innovadores que utiliza». La palabra innovadores llevaba un tono que hizo que Alejandro se estremeciera. Había algo en esos ojos, los ojos de su esposa, que le advirtió que algo estaba terriblemente mal. «Andrea, ¿qué haces aquí?», susurró, lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara. «Lo siento, señor Valera, pero sigue confundiéndome con alguien. Quizás deberíamos centrarnos en los negocios. Escuché que estaba tratando de cerrar un contrato con Tanaka Industries». A Alejandro se le heló la sangre. ¿Cómo sabía ella sobre el trato con los japoneses? Era información confidencial que solo había compartido con una persona. Sus ojos se dirigieron de nuevo a Laura, que todavía estaba al otro lado del salón, intentando mantener una conversación con los ejecutivos japoneses. De repente, todo empezó a tener sentido. Andrea sabía. De alguna manera, su esposa había descubierto todo. «Ricardo», continuó Andrea, su voz suave como la seda, pero afilada como una cuchilla. «Mencionó algo sobre métodos cuestionables. ¿Podría detallar? Como inversora, necesito comprender completamente los estándares éticos de las empresas con las que consideramos hacer negocios». Ricardo, encantado con la oportunidad de molestar a su competidor frente a una posible inversora, sonrió. «Bueno, hay rumores de que Alejandro Imports obtiene información sobre licitaciones a través de, digamos, relaciones íntimas con empleados de empresas públicas». Andrea fingió shock. «¿Relaciones íntimas? ¿Qué tipo de relaciones?» «El tipo que puede comprometer la imparcialidad de ciertas decisiones comerciales», respondió Ricardo, mirando directamente a Alejandro. Alejandro se estaba poniendo pálido. No sabía de dónde había sacado Ricardo esa información, pero estaba peligrosamente cerca de la verdad, y peor aún, estaba siendo expuesto frente a su propia esposa, que por alguna razón diabólica fingía ser una inversora extranjera. En ese momento, Laura se acercó, claramente confundida por la larga desaparición de Alejandro. «Cariño, los japoneses preguntan a dónde fuiste. Quieren finalizar los detalles del contrato». El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura acababa de llamar a Alejandro Cariño frente a Ricardo Sánchez y la misteriosa inversora. Peor aún, no se había dado cuenta de que la inversora era, de hecho, la esposa de su amante. Ricardo levantó una ceja, entendiendo claramente la situación. Andrea mantuvo una expresión de leve confusión, como si no comprendiera completamente la dinámica personal que estaba presenciando. «¿Su secretaria?», preguntó Andrea inocentemente a Alejandro. «Yo. Ella». Alejandro estaba completamente perdido. ¿Cómo explicar a Laura sin exponer la aventura? ¿Cómo mantener la fachada profesional cuando su vida personal estaba implosionando en público? «En realidad», dijo Laura,
con una ingenua confianza que hizo que Andrea sintiera una mezcla de lástima e irritación. Soy la socia de negocios de Alejandro, y también, bueno, somos pareja. La bomba de palabras resonó en el grupo. Ricardo no pudo ocultar una sonrisa de satisfacción. Por fin tenía pruebas concretas de que Alejandro estaba utilizando relaciones personales para avanzar en su negocio. Y Andrea sonrió. No fue una sonrisa gentil o comprensiva. Fue la sonrisa de un depredador que finalmente había acorralado a su presa. «Qué perspectiva tan interesante», dijo ella, su voz manteniendo su tono suave, pero con una frialdad que hizo temblar a Alejandro. ¿Y su esposa? ¿Ella sabe de esta asociación? Comenta tus pensamientos sobre el resultado final, el triunfo final. 7. El jaque mate. La arquitecta de la venganza. Los 5 segundos de silencio que siguieron a la pregunta de Andrea parecieron una eternidad. Alejandro estaba congelado, sus manos temblando ligeramente mientras procesaba la magnitud de lo que estaba sucediendo. Laura, todavía inconsciente de la verdadera identidad de la inversora, sonrió con la ingenuidad de alguien que creía haber ganado finalmente su lugar en el sol. ¿Su esposa? Laura se rió, un sonido cristalino que cortó el aire como un toque de difuntos. Oh, señorita Monteverde, esa es una historia complicada. Alejandro está en proceso de separarse de su esposa. Es una mujer muy sencilla. No entiende nada de negocios, ¿sabe? Se queda en casa, no tiene ambiciones. No es como nosotras, mujeres modernas e independientes. Cada palabra de Laura fue como una puñalada para el corazón de Alejandro, que observaba con horror cómo su amante destruía cualquier posibilidad de salir de esta situación con dignidad. Ricardo observó todo con el interés de alguien que presenciaba el colapso de su mayor competidor. Y Andrea mantuvo su sonrisa helada, preparándose para el golpe final. «Qué perspectiva tan interesante», dijo Andrea suavemente. «Y dígame, señorita, lo siento, no capté su nombre». «Laura Herrera», respondió la joven con orgullo. «Me gradué en empresariales por la Universidad de Londres y he estado trabajando como consultora estratégica para Alejandro Imports durante unos meses». «¿Consultora estratégica?», repitió Andrea, saboreando cada palabra. «Qué impresionantes responsabilidades para alguien tan joven. Dígame, ¿qué tipo de estrategias ha desarrollado para la empresa?» El silencio de Laura fue más elocuente que cualquier respuesta. Ricardo comenzó a reír discretamente, entendiendo finalmente que estaba presenciando una masacre a cámara lenta. «¿Sabe?», continuó Andrea, su voz adquiriendo un filo peligroso. «Es interesante cómo funcionan las empresas familiares. Muchas veces, la verdadera estratega detrás del éxito es alguien que trabaja detrás de escena, sin reconocimiento público». Alejandro cerró los ojos, sabiendo exactamente a dónde iba. «Por ejemplo», continuó Andrea, sacando discretamente unos documentos de su bolso de mano. «Estaba revisando algunos materiales sobre Alejandro Imports antes de nuestra posible asociación, y descubrí algo fascinante. La mayoría de las estrategias de expansión de la empresa, los análisis de mercado más innovadores e incluso los contratos más lucrativos, todos parecen haber sido desarrollados por alguien con formación legal avanzada, alguien con una especialización en derecho de negocios internacionales». Ricardo se inclinó, intrigado. Alejandro intentó interrumpir, pero Andrea continuó implacablemente. «Pero aquí está la parte interesante. Oficialmente, Alejandro Imports nunca ha empleado un abogado corporativo a tiempo completo. Entonces, ¿quién desarrolló estas brillantes estrategias?». Hizo una pausa teatral, permitiendo que la pregunta flotara en el aire. «A menos», continuó, con una sonrisa diabólica en los labios,
que la verdadera estratega fuera alguien muy cercana al señor Valera. Alguien con acceso íntimo a toda la información de la empresa. Alguien que trabajó incansablemente detrás de escena, sin recibir nunca crédito público. En ese momento, varias personas a su alrededor comenzaron a prestar atención a la conversación. La voz de Andrea, aunque suave, llevaba una autoridad que atraía naturalmente a los oyentes. ¿Se refiere a alguien en específico?, preguntó Ricardo, claramente fascinado. Me refiero, dijo Andrea, su voz ahora llena de una frialdad que hizo temblar a Alejandro. A la esposa de Alejandro Valera, Andrea Ferrer, una mujer con un título de abogada de la Complutense de Madrid, con una especialización en Derecho Corporativo Internacional. Una mujer que abandonó una carrera prometedora para apoyar los sueños de su marido. Una mujer que pasó 8 años desarrollando cada estrategia, revisando cada contrato y analizando cada oportunidad de mercado que transformó Alejandro Imports de una pequeña empresa familiar en un imperio de importación. El silencio a su alrededor fue absoluto. La gente se había acercado, atraída por la tensión palpable de la situación. Alejandro estaba pálido como un fantasma, entendiendo finalmente la magnitud de lo que su esposa había descubierto y preparado. «Pero ¿saben qué es lo más interesante?», continuó Andrea, dirigiéndose ahora a Laura directamente, quien comenzaba a verse incómoda. «Es que esta mujer sencilla que no entiende de negocios es, en realidad, la verdadera arquitecta del éxito que usted ahora reclama como propio». Laura miró nerviosamente a Alejandro, buscando apoyo, pero él estaba petrificado. Finalmente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de la joven. «Señorita Monteverde», finalmente logró susurrar Alejandro, «¿podemos hablar en privado?» «Lo siento, señor Valera, pero no creo que tengamos nada que discutir en privado. Como potencial inversora, todas mis preguntas deben hacerse con transparencia». En ese momento, Elena se acercó al grupo, seguida por 2 hombres elegantes que Andrea reconoció de sus preparativos, periodistas de El País Economía, el periódico de negocios más importante de España. «Andrea», dijo Elena, lo suficientemente alto para que todos escucharan, «me gustaría presentarte al señor Tomás Restrepo y al señor Carlos Vega, de El País. Están haciendo un reportaje especial sobre inversores internacionales en España». Los periodistas saludaron a Andrea con respeto, claramente impresionados con su presencia y articulación. «Señorita Monteverde, es un placer conocerla. ¿Podríamos hacerle algunas preguntas sobre sus planes de inversión en el país?» «Por supuesto», respondió Andrea con gracia. Pero justo estaba discutiendo algunas preocupaciones éticas sobre ciertas empresas locales con el señor Sánchez. «¿Preocupaciones éticas?», preguntó Tomás Restrepo, inmediatamente interesado. Como periodista de investigación, tenía un olfato agudo para los escándalos. Ricardo, saboreando la oportunidad de exponer a su competidor, no perdió tiempo. «Estábamos discutiendo prácticas cuestionables de algunas empresas del sector. El uso de información privilegiada, relaciones personales inapropiadas para obtener ventajas competitivas y...» Andrea añadió su voz, cortando el aire como una espada. «Y la apropiación indebida de propiedad intelectual». Las palabras cayeron como una bomba. Alejandro finalmente entendió que no había escapatoria. Su esposa no solo había descubierto la aventura, había preparado su destrucción completa y pública. «¿Propiedad intelectual?», preguntó Carlos Vega, con sus antenas periodísticas completamente activas. «Sí», respondió Andrea, sacando más documentos de su bolso. «Tengo pruebas aquí de que ciertas empresas se han apropiado sistemáticamente del trabajo intelectual de colaboradores no reconocidos, específicamente cónyuges, que contribuyeron significativamente
al desarrollo de estrategias comerciales sin recibir el crédito o la compensación adecuada. Le entregó los documentos a los periodistas. Estos son contratos, análisis de mercado y estrategias de expansión, todos desarrollados por una fuente no acreditada, pero que se presentaron públicamente como trabajo original de la dirección de la empresa. Alejandro intentó intervenir. «Esos documentos son privados. Tú no puedes». En realidad, interrumpió Andrea, su máscara de Andrea Monteverde finalmente cayendo. «Sí puedo, porque todos estos documentos fueron desarrollados por mí, Andrea Ferrer, su esposa, la mujer a la que acaba de permitir que su amante llamara sencilla y sin ambiciones». El impacto de la revelación fue sísmico. Laura se puso blanca como el papel, comprendiendo por fin que había pasado los últimos minutos insultando a la esposa del hombre que amaba. Una esposa que ahora se revelaba mucho más formidable de lo que jamás imaginó. Los periodistas comenzaron a tomar fotos y notas frenéticamente. Ricardo se reía abiertamente, encantado con el espectáculo. ¿Y Alejandro? Alejandro se derrumbó en una silla cercana, comprendiendo finalmente que lo había perdido todo. «Señores de la prensa», continuó Andrea, hablando ahora con la autoridad de una ejecutiva experimentada. «Tengo una propuesta. ¿Qué tal una entrevista exclusiva sobre la propiedad intelectual femenina en el mundo empresarial? Tengo una historia fascinante sobre cómo las mujeres talentosas son sistemáticamente borradas de los éxitos que ayudan a construir». «Eso sería fantástico», respondió Tomás Restrepo de inmediato. «¿Podemos programarla para mañana?» «Perfecto. Y supongo que también les gustaría investigar las prácticas éticas de Alejandro Imports. Tengo amplia documentación sobre métodos cuestionables para obtener contratos». Mientras los periodistas concertaban citas y Ricardo ofrecía información adicional sobre las prácticas dudosas de su competidor, Laura finalmente encontró el coraje para hablar. ¿Tú eres realmente su esposa?» Andrea se volvió hacia ella con una mirada que mezclaba lástima y desprecio. «Lo soy, o más bien, lo fui, porque después de esta noche, creo que nuestro matrimonio ha llegado definitivamente a su fin». «Yo no sabía que eras inteligente, capaz, poderosa». «No, cariño. Tú creíste la versión que Alejandro te presentó de mí. La esposa simple que se queda en casa sin hacer nada. ¿Alguna vez te preguntaste cómo un hombre mediocre como Alejandro logró construir un imperio de negocios él solo?» Laura no pudo responder. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, mientras la magnitud de su ingenuidad se hacía clara. Andrea se giró hacia Alejandro, que permanecía en silencio, destruido. «En cuanto a ti, mi querido exmarido, espero que hayas disfrutado de tu última fiesta como dueño de Alejandro Imports, porque a partir de mañana, cuando mis abogados presenten la demanda de divorcio, descubrirás exactamente qué porcentaje de la empresa me pertenece legalmente». Hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asimilaran. «Verás, durante 8 años, documenté meticulosamente cada contribución que hice a la empresa, cada estrategia, cada análisis, cada contrato. Y según la ley, los cónyuges tienen derecho a una compensación por las contribuciones intelectuales a las empresas familiares». El rostro de Alejandro perdió todo el color restante. «Por cierto», continuó Andrea con una sonrisa que era puro veneno, «Ricardo, creo que discutimos una posible asociación entre tu empresa y mi futuro emprendimiento independiente». «Sería un honor, Andrea», respondió Ricardo, besando su mano con genuina admiración. «Una mujer con tu inteligencia y experiencia sería una socia invaluable». Andrea se dirigió por última vez a Alejandro y Laura. «La venganza», dijo suavemente, «es verdaderamente un plato que se sirve frío, y a ustedes dos se les acaba de servir. Con eso,
tomó el brazo de Ricardo y se alejó, dejando atrás los restos de la vida que había construido con Alejandro y los sueños ingenuos de Laura. Detrás de ella, podía escuchar el sonido de las cámaras fotografiando a la pareja destruida y las voces de los periodistas haciendo preguntas cada vez más agresivas. Andrea Ferrer había muerto esa noche. En su lugar, nació una mujer más fuerte, más inteligente y definitivamente más peligrosa, y su imperio apenas comenzaba. La fiesta continuó a su alrededor, pero para Alejandro y Laura, la música se había detenido para siempre. 8. El triunfo final. El legado de Andrea Monteverde. 6 meses después, el sol de la mañana bañaba la oficina ejecutiva en el último piso del Torre Picasso, uno de los edificios más prestigiosos de Madrid. Andrea Monteverde, el nombre que Andrea había adoptado profesionalmente después del divorcio, ajustó delicadamente su taza de porcelana mientras revisaba los informes financieros de su nueva empresa, Monteverde Consultoría Estratégica. Solo 6 meses habían pasado desde aquella noche transformadora en el Ritz, y Andrea había construido un imperio que rivalizaba con cualquier cosa que Alejandro hubiera soñado lograr. El teléfono de la secretaria sonó en la oficina contigua. «Señorita Monteverde, el señor Ricardo Sánchez está aquí para la reunión de las 10, anunció Sofía, su asistente ejecutiva, una mujer de 40 años experimentada y eficiente, muy diferente a las secretarias decorativas que preferían otros ejecutivos. Puede hacerlo pasar, Sofía. Y por favor, dile que cancele mi agenda después del almuerzo. Ricardo tiene una entrevista para CNN Internacional a las 2 de la tarde. Andrea sonrió al recordar cómo llegó hasta aquí. La humillación pública de Alejandro, esa noche, había sido solo el primer movimiento de un juego de ajedrez mucho más complejo y satisfactorio. Ricardo entró en la oficina, elegante como siempre, pero ahora había algo en sus ojos que Andrea reconoció perfectamente: admiración genuina y un toque de reverencia. Ya no era el empresario poderoso cortejando a una potencial inversora. Era un socio igual que reconocía a un igual. «Buenos días, Andrea», dijo, besando delicadamente su mano. «Los números del tercer trimestre son impresionantes. Nuestra joint venture ha superado todas las proyecciones». «Buenos días, Ricardo. Por favor, siéntate. Tenemos mucho que discutir sobre la expansión en Colombia». Mientras él se acomodaba en el sillón de cuero italiano, un mueble que ella misma había elegido para que coincidiera con la decoración minimalista y poderosa de su oficina, Andrea se permitió un momento de satisfacción. La joint venture entre Monteverde Estratégica y las empresas de Ricardo se había convertido en una de las asociaciones más rentables del sector de comercio internacional español. Pero el verdadero placer no venía solo del éxito financiero. Venía de la justicia poética de que su ascenso se construía sobre los escombros de la arrogancia de Alejandro. «Antes de empezar», dijo Ricardo, sacando una revista de su maletín ejecutivo. «¿Viste la portada de expansión de esta semana?» Andrea sonrió. ¿Cómo no haberla visto? Su foto ocupaba toda la portada de la revista de negocios más importante de Madrid, acompañada por el titular: Andrea Monteverde, la mente estratégica que revolucionó el comercio internacional español. El reportaje de 8 páginas contaba la historia oficial de su carrera. Una brillante abogada especializada en derecho de negocios internacionales que había decidido fundar su propia empresa después de años de trabajar discretamente como consultora. El artículo destacaba su formación impecable, su visión estratégica innovadora y su capacidad casi sobrenatural para identificar oportunidades de mercado antes que sus competidores. Por supuesto,
El artículo no mencionaba a Alejandro directamente. No era necesario. Cualquiera en el sector empresarial español sabía exactamente de dónde provenía la experiencia y el conocimiento que ahora hacían de Andrea Monteverde, una de las consultoras más solicitadas del país. «Es un artículo excelente», comentó Andrea con modestia, aunque creo que exageraron un poco en algunos aspectos. ¿Exagerar? Ricardo se rió. Andrea, en 6 meses has construido una empresa que ya factura más por trimestre que algunas empresas tradicionales en un año. Has transformado 3 empresas familiares en líderes del mercado y has desarrollado estrategias de expansión internacional que se están estudiando en las universidades. Si hay exageración, es por modestia. Era verdad. Después de esa fatídica noche, Andrea había canalizado toda su energía e inteligencia reprimidas en construir algo genuinamente suyo. Cada cliente que ganaba, cada estrategia exitosa que implementaba y cada contrato de millones de euros que cerraba era una declaración silenciosa de su verdadero valor. Y los clientes acudían en masa. Empresarios que habían conocido su trabajo detrás de escena en Alejandro Imports podían finalmente contratar directamente a la mente detrás de las estrategias que tanto admiraban. Ejecutivos internacionales que habían quedado impresionados por los análisis de mercado desarrollados por el equipo de Alejandro, descubrieron que podían trabajar directamente con la verdadera autora. El teléfono de Andrea vibró discretamente. Un mensaje de Carmen, su mejor amiga y ahora la directora de comunicaciones de su empresa. «Cariño, tienes que ver esto. Acabo de recibir una llamada de Forbes España. Quieren incluirte en la lista de las 30 empresarias más influyentes del país. Y hay más. CN España quiere hacer un documental sobre mujeres que han convertido los fracasos personales en éxitos empresariales espectaculares». Andrea escribió rápidamente. «Agenda las entrevistas. Y Carmen, gracias por estar siempre a mi lado». «¿Son buenas noticias?», preguntó Ricardo, notando su sonrisa. «Siempre hay buenas noticias cuando controlas tu propia narrativa», respondió Andrea filosóficamente. «Pero hablemos de negocios. ¿Cómo van las negociaciones con el grupo colombiano?». Mientras discutían los detalles de la expansión y las estrategias de mercado, Andrea no pudo evitar tener un flashback a aquellos días oscuros de hacía 6 meses, cuando descubrió la traición y sintió que su mundo se derrumbaba. Qué ingenua había sido, pensando que su vida dependía de Alejandro. Qué terrible error había cometido al disminuir sus propios sueños para apoyar los de él. Cuánto tiempo precioso había perdido siendo la esposa perfecta para un hombre que ni siquiera la valoraba lo suficiente como para presentarla públicamente. Pero quizás todo eso había sido necesario. Quizás necesitaba pasar por esa humillación para redescubrir su propia fuerza. Quizás necesitaba ser subestimada para aprender a nunca subestimarse a sí misma de nuevo. El intercomunicador interrumpió sus pensamientos. «Señorita Monteverde, la señora Elena Santos está en línea. Dice que se trata del evento de lanzamiento de su fundación». «Gracias, Sofía. Dile que la llamaré en 1 hora». «Ah, la fundación». Ese había sido otro proyecto nacido de aquella noche traumática. La Fundación Andrea Monteverde para el Emprendimiento Femenino ya había ayudado a más de 200 mujeres a lanzar sus propios negocios. El enfoque era específico. Mujeres que habían sacrificado sus carreras por matrimonios o relaciones y ahora querían reconstruir su vida profesional. Cada historia que llegaba a la fundación se hacía eco de su propia experiencia. Abogadas que se convirtieron en amas de casa, ingenieras que abandonaron proyectos para apoyar a maridos y médicas que pausaron especializaciones para criar hijos,
solo para descubrir que sus maridos habían pasado a compañeras más jóvenes. Andrea había convertido su dolor en propósito, su humillación en fuerza para otras mujeres, y nada la satisfacía más que recibir llamadas de empresarias que habían reconstruido sus vidas con la ayuda de la fundación. «Andrea», dijo Ricardo, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Puedo hacer una pregunta personal?» «Por supuesto. ¿Tienes alguna noticia de él, de tu exmarido?» Andrea hizo una pausa, considerando la pregunta. «Sí, tenía noticias. ¿Cómo no tenerlas? En la ciudad de negocios de Madrid, los círculos eran pequeños y los chismes viajaban rápido. Alejandro había intentado salvar su empresa después del escándalo, pero la combinación de la exposición mediática, la pérdida de contratos importantes y la demanda de divorcio, donde Andrea había probado legalmente su contribución intelectual al negocio, había sido devastadora. Alejandro Imports se vio obligada a declararse en bancarrota 3 meses después de esa fatídica noche. Ahora trabajaba como gerente de ventas en una empresa mediana, una posición que representaba una caída dramática de su antiguo estatus de empresario exitoso. La gente del sector conocía su historia. Sabían que el imperio que había construido en realidad había sido construido por su exesposa. Sabían que había cambiado a una socia brillante por una aventura juvenil, y Laura, la pobre Laura, había aprendido de la manera más cruel posible que ser la otra mujer rara vez termina bien. Alejandro, desesperado y humillado, había desahogado sus frustraciones con la joven a la que consideraba responsable de su caída. La relación terminó en solo 6 semanas, dejando a Laura desempleada, deshonrada y con una reputación profesional arruinada. Actualmente trabajaba en una pequeña firma de contabilidad en las afueras de la ciudad, lejos del mundo glamuroso que pensó que había conquistado. «Tengo algo de información», respondió Andrea con cuidado, «pero prefiero centrarme en el presente y el futuro. El pasado ya cumplió su propósito». Ricardo asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. «Eres una mujer extraordinaria, Andrea. Convertir la traición en triunfo y la humillación en un imperio no es algo que todos puedan hacer. Cualquier mujer tiene esa fuerza dentro de sí, Ricardo. A veces solo necesitamos una situación extrema para descubrirla». El teléfono sonó de nuevo. Era Sofía, informándole que los ejecutivos de la empresa alemana Hoffmann Industries habían llegado para la reunión sobre la expansión europea. Andrea se puso de pie, ajustando el blazer de un traje de sastre que costaba más que el salario mensual que ahora ganaba Alejandro. Sus tacones Louboutin resonaron en el mármol mientras se dirigía a la puerta. «Ricardo, demos la bienvenida a nuestros invitados alemanes. Tengo una propuesta que revolucionará nuestra presencia en el mercado europeo». Mientras caminaban por el pasillo hacia la sala de reuniones principal, Andrea pasó frente al espejo de cuerpo entero que decoraba la pared. La mujer que la miraba era irreconocible de la esposa sumisa e ingenua de hacía 6 meses. Esta Andrea irradiaba confianza, poder y éxito. Sus ojos brillaban con la inteligencia aguda de alguien que había aprendido a nunca subestimar su propio valor de nuevo. Su sonrisa portaba la serenidad de alguien que había convertido su mayor derrota en su mayor victoria. Ya no era la esposa que Alejandro se avergonzaba de presentar. Era la mujer que él nunca podría recuperar. Y contrariamente a lo que mucha gente esperaba, Andrea no sentía amargura ni deseo de venganza adicional. Aquella noche en el Ritz había sido suficiente. Alejandro y Laura habían recibido exactamente las consecuencias que sus elecciones merecían. Ahora,
Andrea estaba demasiado ocupada construyendo su propio legado para perder el tiempo mirando hacia atrás. Al entrar en la sala de reuniones, donde los empresarios alemanes se levantaron respetuosamente para saludarla. Andrea Monteverde sonrió. No una sonrisa de venganza o superioridad, sino una sonrisa de satisfacción genuina. Ella había demostrado algo mucho más importante que su capacidad para vengarse. Había demostrado su capacidad para renacer. Y eso, después de todo, era el triunfo más dulce de todos. La reunión comenzó, y Andrea Monteverde, anteriormente Andrea Ferrer, la exesposa oculta, tomó su lugar en la cabecera de la mesa como la CEO de una de las firmas de consultoría más respetadas de Madrid. El futuro nunca se había visto tan brillante.